Buenas tardes, estimados docentes, estudiantes y público en general que nos acompaña en esta tarde. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación les da una cordial bienvenida a este quinto webinar de Educación Matemática. En esta ocasión estaremos disfrutando de la conferencia Usando el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra para la educación híbrida, que será dictada por el magíster Sergio Rubio Pizorno. Vamos a dar inicio leyendo a la semblanza del profesor Rubio Pizorno para conocer un poco sobre él. Sergio Rubio Pizorno es profesor de Matemáticas y Computación, además de licenciado en Educación Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile y maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB de México. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital a la práctica docente y el uso del potencial de los ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del CINVESTAB. También desempeña el cargo de director de la genial comunidad GeoGebra Latinoamérica. Es el creador y coordinador del Diplomado Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas desde una perspectiva dinámica con GeoGebra para la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública de México. Y desde 2019 hasta 2021 fue el productor y conductor del podcast Aula Abierta, un espacio para recordar que lo digital también es humano, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. De antemano queremos agradecer al profesor Rubio Pizorno por estar aquí acompañándonos hoy desde México y le cedemos la palabra para que inicie su conferencia. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias a la profesora Luz por esa amable y cordial presentación y muchas gracias a Cenacit por invitarme a este webinar, ¿cierto? Estoy muy honrado de participar. Esta es la primera actividad que participo en Panamá, así que estoy súper contento y espero que pues, todas las personas que puedan ingresar a este webinar y que luego puedan ver la repetición del mismo lo disfruten, y todas las personas que pues, tengan consultas, ahí nos podemos ir comunicando, ya sea ahora a través del chat, entiendo, y posteriormente por los medios digitales. Entonces, ahí hay algunos saludos. Mira, desde Santiago. Qué bonito ese. Bueno, yo soy chileno, pero vivo en México, entonces me emociono cuando me saludan desde mi país y mi ciudad natal, Santiago. Así que saludos a Anabel Rodríguez. Y también a Keila Chacón, una integrante de la comunidad GeoGebra Latinoamericana de Panamá, así que saludos para ella que está presente. Voy a compartir la pantalla y le pido, por favor, que me confirmen si ya se ve. Creo que sí, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Entonces, lo que les quiero compartir al día de hoy, como dice esta bonita imagen que creó Cenacit, ¿cierto?, para la difusión del webinar, es usando el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra para la educación híbrida. Entonces, el contexto es esta educación, que este modelo, esta modalidad educativa, ¿cierto?, la educación híbrida, que está muy en boga a propósito de que los países del mundo y especialmente en Latinoamérica estamos logrando salir de la pandemia, a pesar de que ha existido una quinta ola, ¿cierto? Hay que seguir cuidándose, hay que ponerse las vacunas. Y entonces empezamos a cuestionarnos acerca de las modalidades educativas, ¿ya? Algo que pues, no habíamos hecho antes, creo yo, no lo habíamos hecho mucho, respecto de cuestionarnos la utilidad, ¿cierto?, la funcionalidad y cuáles son las modalidades educativas que nosotros utilizamos, ¿cierto?, en nuestros sistemas educativos de nuestros países, ¿cierto? Entonces, antes de la pandemia teníamos el típico, tradicional y clásico, la modalidad presencial. La sala de clase, ¿cierto? Todos los estudiantes, las estudiantes mirando al frente hacia la pizarra, el profesor o la profesora ahí enfrente. Más o menos esa era la disposición usual de esta modalidad, la modalidad presencial. Durante la pandemia
tuvimos que migrar despacio, esto fue una cosa en términos históricos bien importante, porque tuvimos que salir de la sala de clase, tuvimos que salir de la escuela. Entonces, ¿qué nos ayudó a mantener en curso los sistemas educativos de todos los países? Fueron las tecnologías digitales e Internet. Entonces estuvimos con esta modalidad educativa que por ahí en los medios de comunicación y así se le llamaba educación en línea, ¿cierto? No obstante, desde la ciencia a esta modalidad se le llamó de otra manera, porque la educación en línea ya existía hace décadas y tiene unas características muy particulares, y en cambio la modalidad que tuvimos durante la pandemia, algunos autores, por ejemplo, se refieren a ella como un aprendizaje electrónico forzado, ¿cierto? Aludiendo a la necesidad involuntaria de trasladar todas las actividades educativas a un entorno en línea. Eso también pasa, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia pasa en países que están en conflictos de guerra, por ejemplo, no sé, el Medio Oriente, Afganistán, ¿cierto? Cuando caen bombardeos, por ejemplo, y los niños pues tienen que salir de ahí, todo el mundo tiene que arrancar, y en algún momento cuando eso se va estabilizando, la idea es que los sistemas educativos vuelvan a funcionar y empiezan a realizar un aprendizaje forzado o en este caso electrónico forzado. En el caso que todos conocemos de la pandemia, pues nos forzó a no estar en las escuelas y trabajar a través de medios en línea. Otro también es la educación presencial en línea. Esta es una conceptualización que hace mi asesora, la doctora Montiel Espinosa, aquí en México, y dice, pues en realidad durante la pandemia no hemos hecho una educación a distancia, no hemos hecho una educación en línea, sino una educación presencial en línea, ya que hemos tenido a los estudiantes frente a la cámara, actuando como si estuvieran presencialmente. ¿Ya? Y quizá al principio de la pandemia eso era muy común, cuando en algunas salían ahí algunos videos por redes sociales que ponían a los estudiantes que tenían que apuntar su cámara directo al cuaderno, a la hoja donde estaban haciendo el examen, si se cortaba la imagen, pues los descalificaban, cosas así. Y finalmente, hablar también de una enseñanza remota de emergencia, que tiene unas mismas características, como les decía, un cambio temporal de la enseñanza, un modo alternativo debido a circunstancias de crisis, como lo que pasó en la pandemia. Entonces, desde la ciencia se conceptualiza o se entiende la educación que tuvimos durante la pandemia como una educación de emergencia, ¿cierto? Como algo forzado, y pues lo que tratamos de hacer fue, sobre todo al principio, una educación presencial en línea. Entonces, luego de esta pandemia, ¿cierto? O ahora, ¿cierto? Pongo después de la pandemia porque pues igual estamos viviendo ahí una quinta ola de esta pandemia, entonces todavía no salimos de ahí. Entonces, ¿qué? ¿Qué se viene ahora? Y bueno, lo que nos han hablado ha sido de este modelo híbrido, ¿cierto? Entonces ya desde hace mucho tiempo, incluso desde el año más o menos desde mediados del 2021, ya se empezaba a hablar o incluso implementar este modelo. ¿Y qué se decía en términos oficiales desde los sistemas educativos? Por ejemplo, de México, acá salió el secretario de Educación Pública de México a decir que este modelo híbrido es un enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro y será un modelo híbrido en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial, ¿cierto? En otros países como Colombia le llamaron a eso alternancia, en donde implica una combinación del trabajo académico en casa complementado con encuentros periódicos presenciales. E integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia al establecimiento educacional. Entonces, si se dan cuenta, ahí incluso en negritas está destacado que a esto del modelo híbrido, de la alternancia, como le llamaron en Colombia, se refiere a la combinación, ¿cierto? O atender a tanto lo que teníamos antes de la pandemia, que era la modalidad presencial, como durante, entre comillas, la pandemia, que era la educación a distancia, la educación virtual, que como ya vimos en la diapositiva anterior, científicamente se reconoce que no era ni educación a distancia ni en línea, ¿cierto? Le faltaban características y tenía características de una educación de emergencia. Entonces, ¿cómo funcionó eso en la escuela? Entonces acá yo les traigo un chat de WhatsApp que tuve con un amigo, un querido amigo, el jueves 17 de junio del 2021, o sea, ya casi hace un año. Así que le mando un saludo a Humberto, él me deja compartir, tengo su autorización para compartir esta conversación de WhatsApp.
Y yo estaba preparando ahí una conferencia también y él me decía, ¿qué vas a hablar? Algo de eso de las clases híbridas. Recién estaba saliendo el tema. Yo le respondía que sí, y él en una forma muy chilena me preguntaba, ¿hay alguna forma de que estas clases no sean malas? ¿Cierto? Lo hice ahí con una expresión chilena. ¿Y por qué me decía eso? Y acá viene una descripción y me gustaría que nos centráramos en eso. Me dice, a él no le había tocado hacer clases en esta modalidad híbrida, pero tenía conocidos, obviamente colegas, amigos. Uno cuando es profesor se llena ahí de profesoras y profesores, de amigos, profesores y profesoras. Entonces dice, a mí no me ha tocado hacer esas clases, pero tengo conocidos que les ha resultado muy mal. Y aquí hace un diagnóstico de por qué no les había resultado, o por qué había resultado mal, de plano. Dice, terminan desatendiendo a los presentes y a los que están en casa. Obviamente los recursos tecnológicos también son escasos. Entonces acá hay un diagnóstico de lo que pasó en la realidad. Una cosa es lo que nos describen los sistemas educativos y otra cosa es lo que pasó en la realidad. Y pasan fenómenos como este tipo, que terminamos desatendiendo o no prestando tanta atención a los que están presentes y a los que están en las casas, y una de esas razones es porque no tenemos los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo una educación así híbrida. Entonces, con esto, y acá hay una cita que me gusta poner, y es combinar actividades presenciales y en línea es solo un pequeño paso para el blended learning, que ya les voy a hablar acerca de eso, pero es solo un pequeño paso. Entonces, cuando hablamos de considerar educación presencial o actividades presenciales y actividades en línea de manera simultánea, eso no es educación híbrida. Eso no es una modalidad híbrida. Eso es, ahora hay una frasecita que les voy a poner una cita, eso es otra cosa. Porque acá lo que estamos viendo, y con esto quiero cerrar la contextualización, esto de lo híbrido lo que nos habla es de una tercera modalidad educativa diferente. No es presencial, no es en línea. ¿Será la suma de las dos? Yo diría que no, sino que es algo mucho más complejo. ¿Ok? Entonces necesitamos ponerle atención a sus propias particularidades. Y eso es lo que pasó en el aula de clase, ¿no? Me salió ahí al revés la pregunta. Entonces, ¿qué dice la ciencia respecto de esta modalidad? Bueno, esta modalidad desde hace ya como 20 años que se conoce y se le conoce con el término de blended learning o aprendizaje mixto o combinado. Entonces hay algunas citas que quiero revisar con ustedes y es, por ejemplo, en general este blended learning se refiere a cualquier combinación de métodos de aprendizaje, incluyendo a menudo la enseñanza presencial con tecnologías informáticas asincrónicas y síncronas. Entonces, fíjense que ya se introducen otros términos muy importantes. Ya no es solo lo que estemos presencial o que estemos en línea, sino también si trabajamos en vivo, como estamos ahora, por ejemplo, todas las personas que estamos conectados a este webinar, o si trabajamos de manera, sincrónica, en vivo, o si trabajamos de manera asincrónica, es decir, por ejemplo, las personas que van a ver publicado este video, por ejemplo, en el canal de YouTube de Senacid, y van a hacer preguntas por ahí después de haber terminado esta conferencia. Y vamos a seguir una interacción de esa manera. Entonces, eso ya es asincrónico y nos habla acerca de una temporalidad en el sistema educativo o en las clases o en las actividades. Entonces, mucho más que solo lo presencial y lo en línea. Combina aprendizaje presencial con aprendizaje en línea, pero esto es muy importante, de una forma planificada y pedagógicamente valiosa para formar un enfoque pedagógico integrado. Entonces no es solo tomar las actividades que teníamos presenciales y ponerlas y mandárselas por PDF a los estudiantes que están en línea y verlas con los estudiantes que están presencial. No. Es planificada y pedagógicamente valiosa, ¿cierto? Para poder formar un enfoque pedagógico integrado. Y otras citas que ahí me gustan mucho es, por ejemplo, se considera como la combinación de la enseñanza presencial y en línea, donde el foco de atención son las formas de enseñanza sincrónica y asincrónica. Y me gusta esa cita porque es de la Enciclopedia de Innovación Educativa. Y además es muy reciente, la han actualizado su cita, entonces habla de aspectos claves. Y como les decía en la diapositiva anterior, cuando solo consideramos las actividades presenciales y las en línea, eso en realidad de la ciencia se considera como el aprendizaje sincromodal.
el cual se refiere a las clases en las que los estudiantes y las estudiantes están en línea, y los que están presencial, interactúan entre sí durante sesiones sincrónicas compartidas. Que eso es lo que estamos haciendo generalmente en este modelo híbrido que nos han llamado los sistemas educativos, que yo en realidad diría que es algo más como un aprendizaje sincromodal o algo mixto, ¿cierto? Entonces fíjense cómo desde la ciencia esto ya se ha conceptualizado desde hace muchos años, incluso ahí la cita más antigua es del 2008, y que difiere un poco de lo que nos proponen los sistemas educativos, ¿cierto? Oficiales. Entonces parece que el modelo híbrido que proponen las autoridades ya existía desde hace mucho tiempo, décadas, por decirlo poco, y hay una preocupación acá, y esto es una crítica de mi parte, ¿cierto? Aprovechando el espacio y el foro, y que las autoridades no tomen en cuenta el trabajo científico que se realiza desde hace décadas, es un problema y provoca dificultades, como por ejemplo las que se reportaba ahí en el caso de este chat que les mostraba que tenía con un amigo. A manera de contexto quería presentar esto, ¿cierto? Cómo fuimos avanzando desde las modalidades presenciales antes de la pandemia, la modalidad en línea, muy entre comillas, que ya sabemos que es una modalidad de emergencia, y luego este modelo híbrido del cual nos hablan, para poder avanzar hacia, bueno, ¿y qué propone, en este caso particular, qué propongo yo desde la investigación que tengo la oportunidad de realizar junto a mi asesora, la doctora Montiel Espinosa, aquí en México? Entonces, la educación híbrida desde la investigación, entonces partimos desde la base de, bueno, ¿y qué significa eso de lo híbrido? Entonces, una definición muy sucinta se refiere lo híbrido a una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. Y esas naturalezas podemos hablarlas que pueden ser en una dimensión espacial, como lo físico, ¿cierto? Que puede tener una naturaleza física asociada a lo presencial, en línea, ¿cierto? Asociado a lo digital, y otras, ¿ya? Por ejemplo, la realidad aumentada, esto que se hablaba de este juego mundialmente famoso que fue el Pokémon Go, eso es una realidad aumentada, se llama así ese espacio, y se reconoce claramente que no es ni físico ni en línea, sino que al estar interactuando esos dos espacios, lo que se hace técnicamente es que yo a la realidad física le estoy añadiendo una capa digital y que eso forma un espacio diferente a los dos anteriores. Entonces, de ahí que ponga esa palabra de otro, ¿cierto? Y ese signo más, porque tenemos muchos otros, por ejemplo, la realidad virtual o todo lo que se provoca con las grabaciones de video en 360. Entonces, tienen asociadas tecnologías físicas, tienen asociadas tecnologías digitales y tecnologías de otro tipo. Y también en una dimensión temporal, como ya veíamos en las citas que revisábamos, hablamos de lo sincrónico, incluso ya yo creo que son palabras que ya se han incorporado a nuestro vocabulario habitual, ¿cierto? Decimos lo sincrónico para las cosas en vivo y lo asincrónico para las cosas que tienen cierto desfase en la secuencia temporal. Entonces, especialmente en la propuesta que configuramos con la doctora Montiel desde 2018, entonces nos enfocamos en primer lugar a lo espacial. Y de ahí decimos que se configura esta idea de ecosistemas educativos híbridos, ¿cierto? Y en esa frase tratamos de sintetizar y de reconocer la materialidad híbrida de nuestras sociedades actuales, la cual está constituida por espacios de diversas naturalezas que se intersectan, confluyen y se integran de manera armónica y transparente. Entonces, imagínese usted que va en el transporte público, en el metro, en la micro, en el camión, como le llamen ahí en el país donde usted se encuentre, y va leyendo un libro y quizá hay una palabra que usted no conoce, una palabra en español. Entonces, su libro físico le pone a usted una interrogante de una palabra desconocida que a usted le gustaría conocer para poder seguir la lectura de su libro. Y actualmente podemos hacer de manera muy fácil, sacar nuestro teléfono, ¿cierto? Ir a internet, buscar ahí en un diccionario y buscar cuál es el la definición de ese término. Entonces, de manera natural, ahí estamos utilizando tecnologías de distintas naturalezas en términos espaciales. El libro físico, el teléfono, una tecnología digital, ¿cierto? Y es para atender una necesidad que se nos presenta en ese momento.
Y nadie nos dijo, oye, puedes leer el libro pero y puedes buscar la definición, pero no puedes utilizar internet, no puedes utilizar tu teléfono. Como sí se planteaba antes de la pandemia en los colegios. Que era algo súper normal decir, no sé, en las clases de matemáticas sobre todo, puedes hacer esto pero sin usar calculadora. Todo a mano, lápiz y papel. Entonces se empezaba a provocar, ¿cierto?, una separación de qué sí está permitido hacer en clases de matemática y qué no está permitido. Y en términos tecnológicos, lo que estaba permitido era lo que se puede hacer con tecnologías físicas como lápiz y papel, regla y compás, material manipulable, etc. Y lo que no estaba permitido en la clase de matemática prepandemia era todo lo relacionado con lo que se podía hacer con las tecnologías digitales. Entonces yo espero y tengo esa esperanza de que ahora, con 2 años de pandemia y un poco más de post-pandemia, o en este saliendo de la pandemia, ya estemos un poco más sensibilizados a entender que pues, las tecnologías digitales nos permiten hacer ciertas cosas en términos matemáticos y las tecnologías físicas nos permiten hacer otras cosas. Y que en la vida fuera de la escuela, como este ejemplo este caso hipotético que les mencionaba de una persona leyendo un libro y buscando una definición de una palabra en internet, fuera de la escuela, utilizar de manera articulada tecnologías físicas y digitales es natural. Es natural. Todas y todos lo hacemos y lo hacíamos. De manera consciente o no, pero lo hacíamos. Entonces, esta idea de los ecosistemas educativos híbridos, la idea es reconocer esa hibridación en términos espaciales de nuestras sociedades actuales. Y en términos de ya una propuesta teórico-metodológica, tienen nombres ahí un poquito fancy, pero no se asusten. A mí me gusta presentar este diagrama, este dibujito, y es entender que tenemos diferentes espacios, como ya les decía, físico, digital, la realidad aumentada, el video 360, realidad virtual, otros. Y cada uno de esos espacios tiene tecnologías asociadas. Por ejemplo, hay tecnologías digitales, hay tecnologías físicas, ¿cierto? Y hay tecnologías, muchas más tecnologías, y cada una de ellas, mientras más avanzada, va a ir recopilando también las propiedades de las tecnologías de otros espacios. Entonces, si pensamos en un teléfono celular es un aparato físico, ¿cierto? Tiene una materialidad física, está hecho de plástico, metal, ¿cierto? Circuitos, la batería de litio, etc. Yo puedo acceder a un mundo digital a través del teléfono, ¿cierto? Se abre, esto es como una puerta, ¿cierto?, a otra dimensión, como si fuera Digimon. No sé si alguien, yo soy de los 90, ¿cierto? Bueno, del 89, entonces quizá un poco vieja esa referencia, pero había un dibujo animado que se llamaba Digimon y uno entraba a un mundo digital, que era como un mundo paralelo. Entonces, los teléfonos en particular nos permiten entrar a ese mundo digital. Pero combinando funcionalidades de esta tecnología, física y digital, yo puedo acceder, por ejemplo, a rastrear, usar mi teléfono como si fuera un binocular o una lupa para ver objetos de realidad aumentada. A través de este objeto físico, de esta ventana digital, ¿cierto? Puedo ver esos objetos. Entonces, tenemos esto ya está dado. Y ese es el mensaje que quiero transmitir en esta idea de los ecosistemas educativos híbridos. Eso ya está dado. Eso no hay que provocarlo, eso no hay que intencionarlo, eso ya está, eso ya existe, eso ya está presente en nuestra sociedad. Quizá no tanto en la escuela, ¿cierto? Pero vamos partiendo por reconocer que eso ya existe y es normal y natural en nuestras sociedades. ¿Ok? Bueno, ahí está ¿cómo se llama? El libro, el capítulo, ¿cierto? Donde está plasmada esa propuesta acerca de los ecosistemas educativos híbridos en la investigación en matemática educativa. Puse el código QR porque está muy de moda ahí para capturarlo rápidamente, entonces voy a aprovechar para tomar agua. Entonces, si a alguien le interesa profundizar en eso, puede acceder a ese capítulo que obviamente está publicado en acceso abierto, entonces cualquier persona puede ingresar de manera gratuita. Y entonces, ¿cómo usamos eso en nuestras clases de matemática o en investigaciones? Entonces, el primer
paso, son 4 pasos que proponemos en ese capítulo. Y el primero es explorar qué tecnologías tenemos disponibles. Entonces, imagínese usted, profesora, profesor, usted en su sala de clase, en su escuela, tiene material manipulable, sus estudiantes quizá, no todos, pero quizá los puede juntar en grupo y pueden utilizar teléfonos, ¿cierto? Celulares. No sé, quizá su colegio ya tenga impresoras 3D, no sé, cosas de ese estilo, pero también tienen los textos, tienen regla y compás, el lápiz y papel, tienen laboratorio de cómputo, quizá. ¿Qué tecnología es la que usted tiene disponible? Entonces, eso es lo primero, porque, por ejemplo, si usted quisiera hacer una actividad de matemáticas que involucre imprimir en 3D con estas impresoras, pero si no tiene esa impresora, pues no tiene ningún sentido, ¿no? No lo va a poder hacer. Entonces aquí el primer mensaje es, o el primer paso que les proponemos es cuáles son las tecnologías que usted tiene disponible para utilizar con sus estudiantes. Y como dice ahí la doctora María Heller, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para todas las personas que están ahí conectadas. Entonces, primer paso, ¿qué tecnologías tengo disponible? Segundo paso, en el caso del trabajo docente, ¿cierto? En la escuela, es determine cuál es el objetivo de aprendizaje que usted quiere perseguir, ¿cierto? Que usted quiere trabajar con sus estudiantes. Entonces, tengo ciertas tecnologías y ahora, ¿qué objetivo de aprendizaje quiero trabajar con mis estudiantes? En el caso de la investigación, sería algo homólogo, en tanto, posicionarnos en un enfoque teórico que nos permita decir a qué me refiero con el trabajo matemático, con hacer matemáticas y el uso de la tecnología, ¿cierto? Pero en el caso docente es cuál es mi objetivo de aprendizaje. Y a continuación, y este es un paso clave porque articula los dos anteriores, es indagar en cuál es el potencial de cada tecnología para aprender matemáticas. Es decir, las tecnologías, ahora en un momento más vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Para que esto no quede tan abstracto. Entonces, si usted tiene cierta tecnología, o bueno, tiene cierto objetivo matemático, quiero enseñar a multiplicar a mis estudiantes. Bueno, ¿qué materiales manipulativos tengo disponible y me pueden servir para ese objetivo? Hay unas regletas, ¿cierto? O pueden dibujar cosas, qué sé yo. Y en términos digitales, no sé, quizá utilizar la calculadora para hacer ciertos ejercicios de cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el potencial de cada tecnología para aprender matemáticas? Y en términos teóricos nos referimos a ello como cuál es el valor pragmático y epistémico de esas tecnologías. Y finalmente, y aquí un mensaje muy importante en este cuarto punto es explorar la manera de usar coordinadamente las diferentes tecnologías. Entonces, fíjense que esto a mí siempre causa como una confrontación, porque yo soy el director de la comunidad GeoGebra latinoamericana y pues trabajo con cosas digitales, ¿cierto? De mi investigación, etc. Entonces, toda la gente piensa que yo ando evangelizando con las tecnologías digitales, y eso no es un completo error, pero lo que en realidad yo estoy proponiendo es todas las tecnologías que tengamos disponibles nos pueden aportar para que nuestras y nuestros estudiantes aprendan matemáticas. ¿Va a haber alguna más importante que otra? Mi postura es que no. Es que no. Cada una nos va a dar ciertos elementos para ese aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces la idea aquí es articular el uso de esas tecnologías para pues, sacarle el mayor provecho en términos del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Okay? Entonces, y de ahí que reconozcamos, y a esto le hayamos llamado ecosistemas educativos híbridos, ¿cierto? Y no digitales. Porque acá queremos reconocer que tenemos sociedades actuales que tienen una materialidad física muy diversa, de diferentes naturalezas, y en la escuela podemos aprovechar eso. Entonces, no hay una mejor que otra a priori, sino que la propuesta es utilice las que tiene disponible y para sacarle mayor provecho, vea cómo usarlas de manera articulada. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tiene que ver GeoGebra con todo esto? Usted se estará preguntando ahí. Y GeoGebra, ¿cierto? Y acá quizá les voy a presentar quizá algunas herramientas que ustedes no conocen de GeoGebra. Generalmente pensamos solo en el software,
de GeoGebra. Y claro, el software está muy bueno, usted puede trabajar cualquier área de las matemáticas escolares, ya sea desde primeros años de primaria hasta enseñanza universitaria, y matemáticas avanzadas como variable compleja, ecuaciones diferenciales, tópicos numéricos y así. Para todos esos tópicos puede utilizar el software GeoGebra. Pero además, en GeoGebra también se han elaborado otras herramientas que ayudan a la educación, ¿cierto? Y a la labor docente de las y los profesores. Entonces, en conjunto, esas herramientas se consideran como un ambiente virtual de aprendizaje, y este ambiente virtual de aprendizaje lo podemos resumir en este esquema. Ese esquema lo tuvo una revista donde publicamos un artículo, ¿cierto? Nos hizo ese esquema bonito, así que aprovecho de usarlo. ¿Y qué dice ese esquema, ¿cierto? Del ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra? Hay un conjunto de herramientas que por separado se llaman herramientas de autor, es un nombre genérico. Nos permite, o bueno, primero están elaboradas y construidas con un propósito educativo. Entonces, esto a diferencia de Word o de PowerPoint, por ejemplo, esas dos tecnologías, Word y PowerPoint, fueron creadas con un propósito que no era educativo. O sea, el de Word era escribir documentos. Y claro, las profesoras y los profesores, en su inteligencia máxima, han adaptado esas herramientas para un uso educativo. Pero su principal objetivo no es educativo. Bueno, con las herramientas de autor de GeoGebra, estas herramientas que están ahí, el propósito por el cual fueron creadas sí es un propósito educativo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte superior, a esta herramienta que se llama Actividad GeoGebra. La actividad GeoGebra es, imagínese usted, una página de Word en donde usted puede poner texto enriquecido, puede poner, incrustar videos, incrustar páginas web, poner applets de GeoGebra, poner imágenes estáticas o dinámicas como los GIF, preguntas de respuesta abierta, preguntas de opción múltiple y otras tecnologías que quizás se me quedan por ahí. Y eso usted lo puede ir organizando para ir armando su guía, por ejemplo, para trabajar con sus estudiantes. Entonces, esta herramienta, esta actividad GeoGebra, es la unidad básica de estos recursos educativos que usted puede crear con GeoGebra. Entonces, con la actividad GeoGebra, usted puede crear, o pueden ser las páginas de un libro, como aparece ahí abajito, el libro GeoGebra, en donde usted puede hacer una compilación de distintas actividades y armar un libro, como por ejemplo un libro del profesor o de la profesora. Entonces, si usted siempre da la clase de geometría, ¿cierto? O siempre da el mismo nivel educativo, no sé, siempre da tercero, usted puede ir juntando sus actividades GeoGebra y va armando su propio libro. Hay otros espacios que son de tipo aula virtual, que también se constituyen a partir de esta actividad GeoGebra, que son los grupos GeoGebra o GeoGebra Classroom. Los grupos GeoGebra ya están dejando de existir, se renovó, ¿cierto? Y se creó un nuevo espacio que es el GeoGebra Classroom o lección GeoGebra. Entonces, les voy a hablar de ese, e incluso lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, este nos permite interactuar en línea o de manera presencial, tanto sincrónica como asincrónicamente. Y ayuda una herramienta más, que es el GeoGebra Notas, que es una pizarra digital abierta. Entonces, todo esto configura lo que les mencionábamos, que es el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra. Y decimos que es un ambiente virtual de aprendizaje ya que corresponde a un entorno digital, es decir, en Internet, en los cuales las interacciones entre los actores y la de estos con su medio cumple una función formativa y socializadora, y la comunidad GeoGebra ha construido un ambiente virtual de aprendizaje gracias al desarrollo de estas herramientas de autor. Y además, otra cosa muy interesante, voy a pasar a la nueva diapositiva. Antes de hablar de los tipos de recursos, es importante mencionar que este ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra tiene un enfoque orientado hacia la educación abierta. Todas las herramientas que están ahí son herramientas abiertas. ¿Qué significa que sean abiertas? Que son gratuitas y libres. Entonces, usted no necesita pagar nada para poder usarlas y no tiene que pedirle permiso a nadie. Lo único que necesita para crear
recursos con estas herramientas es tener un perfil GeoGebra. Y es más fácil que crearse una cuenta de correo, una cuenta en Facebook, de TikTok o de Instagram. Entonces, lo único que... ¿Y por qué necesita crear su cuenta? Porque todos los recursos que usted crea quedan ligados a su nombre, a su cuenta, ¿ya? Es para eso. Entonces, tiene un enfoque educativo orientado hacia la educación abierta. Puede utilizar estas herramientas de manera abierta, es decir, gratuita y libre. Y además, todos los recursos que usted construya con estas herramientas en este ambiente virtual de aprendizaje van a ser recursos educativos abiertos. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted no necesita, si quiere reutilizarlos de otros, o los de otras personas, no necesita pedir permiso, porque el permiso ya está dado por defecto. No necesita pagar ningún tipo de regalías, ¿cierto? Porque son gratuitos. Y los puede reutilizar, los puede modificar, etc. Entonces, yo las invito y los invito a que revisen el repositorio de recursos educativos de GeoGebra. Tiene más de 1 millón de recursos educativos abiertos que usted puede explorar. ¿Y qué tipo de recursos educativos abiertos va a encontrar ahí, en ese repositorio, o los que usted pueda crear? Guías de trabajo, diseños didácticos. Acá pongo extensos porque, por ejemplo, en la investigación generalmente utilizamos diseños didácticos que son muy largos. Como no tenemos que cumplir tiempos curriculares, entonces podemos darnos esa libertad. Entonces no necesitan ser cosas chiquititas, pueden ser cosas muy, muy extensas. Como les decía anteriormente, el libro del profesor o de la profesora puede utilizarlo como una pizarra digital, ¿cierto? Puede hacer curaduría de recursos educativos abiertos. Esto significa que usted puede buscar recursos, seleccionarlos, adaptarlos y utilizarlos como a usted mejor le parezca. Aulas virtuales personales, que esto fue todo un cuento cuando empezó la pandemia, porque si usted quería tener su propio espacio en línea para trabajar con sus estudiantes, algunos recurrían a redes sociales comerciales como Facebook, que ahí generalmente hay algunos riesgos, ¿cierto?, cuando trabajamos con menores de edad, o si querían utilizar algún recurso, algún espacio de aulas virtuales, como Moodle, por ejemplo. Moodle es el ambiente, el aula virtual por excelencia, además que es gratis y es abierta. El problema es que necesita muchos requerimientos técnicos para usarlo. Entonces, ¿cómo creo un aula virtual personal y de manera rápida y fácil? Bueno, acá con GeoGebra también se puede hacer eso a través del GeoGebra Classroom. Y Keila, por ejemplo, en el chat nos menciona que una ventaja es si decidimos publicar o no los recursos, ¿cierto? Los recursos pueden estar publicados. Si veo que ya se conectó la doctora, si veo que me quedan 6 minutos de los 40 que puse para la presentación y que después quede tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces, todos estos recursos los puedo poner como si fuera un video de YouTube, lo puedo poner público, es decir, todas las personas lo pueden ver y utilizar. Lo puedo poner compartido mediante enlace, es decir, solo las personas que tengan la URL van a poder acceder y usar ese recurso, o lo puedo poner privado. Y también cuadernos digitales, por ejemplo, para que trabajen los estudiantes. Y pues muchos otros que se les vayan ocurriendo. Y ya finalmente, me gustaría mostrar algunos ejemplos sobre cómo podemos utilizar el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra para la educación híbrida. Y el primer ejemplo es esto que están viendo ustedes ahí, es un libro GeoGebra, ¿ok? A la izquierda vemos una barra de contenidos y al centro, o la parte central del libro, vamos a ir viendo. En este caso, esta es la portada del libro, aparece el título, la autora, que en este caso es la profesora María Alejandra Álvarez Zamorano de México, y ella hizo este recurso, este libro GeoGebra, para trabajar con sus estudiantes, creo que era de primaria, como de quinto, sexto de primaria. Aquí en México, la idea de conservación de áreas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, también la tabla de contenidos, que es lo mismo acá. Y cuando yo voy viendo, por ejemplo, me voy al capítulo de reforzamiento, veo que tiene 2 actividades, o podríamos decir, como es un libro, 2 páginas. Cada una de estas páginas es una actividad GeoGebra. Esta unidad básica de los recursos educativos abiertos que le mencionaba en el esquema de la presentación. Entonces, acá, este recurso fue creado el año 2017, en el primer semestre del 2017. O sea, no teníamos idea que venía una pandemia.
Y en este recurso estaba pensado justamente para trabajar tanto de manera presencial en línea y reconociendo la naturaleza de ambos espacios. Es decir, ya era un recurso creado reconociendo la existencia de estos ecosistemas educativos híbridos. En primer lugar, la profesora Alejandra lo que hizo fue, este libro lo proyectaba, por ejemplo, y le daba las instrucciones a sus estudiantes y le decía, bueno, van a explorar su entorno y van a señalar las orillas o el borde, luego la superficie de los objetos que tenían por ahí, un cuaderno, un sacapunto, una mesa, la pizarra. Y entonces iban haciendo anotaciones, y esto para ir hablando acerca de las ideas de perímetro y área, ¿ok? Explorando los objetos concretos que tenían en la sala de clase. Recuerden, primer paso era explorar qué tecnologías tengo disponibles. Luego, por ejemplo, hicieron otros trabajos, voy a contarlo muy rápidamente. Trabajaron con el Tangram, ¿cierto? Una tecnología física, solo que acá daba las instrucciones en este libro y lo proyectaba, ¿cierto? Con el proyector, data show, cañón, ¿cierto? Según el país, le llaman diferente. Y trabajaban de manera física y les pedía que hicieran cosas, que midieran las piezas, que armaran ciertas figuras y, por ejemplo, les preguntaba, bueno, ¿qué figura de estas tres va a tener mayor perímetro o menor perímetro? Y luego les preguntaba cuál va a tener mayor o menor área. Y eso es un fenómeno reportado. Los niños y las niñas tienden a pensar de manera muy natural, entonces por eso yo no digo que es un error, es algo natural, que piensen que cuando la figura tiene mayor perímetro también tiene mayor área. Cuando en este caso están formados por las mismas piezas, entonces el área va a ser la misma. Y les pedía comparar ciertas cosas y luego ella construyó un tangram digital en GeoGebra que le permitía hacer ciertas tareas que eran iguales a las tareas que hacía con el tangram de madera, por ejemplo, comparar piezas, por ejemplo, a través de la superposición. Entonces decía, bueno, ¿cuál tendrá mayor área o menor área? Y, por ejemplo, las acomodaba de tal manera que decía, bueno, acá parece que esta pieza naranja con esta pieza morada comparten aquí esta superficie y las otras que sobran parecen que son triángulos congruentes, por lo tanto diríamos que tienen la misma área, ¿cierto? La misma superficie. No obstante, cuando hacía este tipo de comparaciones con varias piezas, siempre quedaban triángulos. Entonces dijo, yo necesito ver o necesito que los estudiantes también comparen triángulos, pero que no sean congruentes. Y ella creó, bueno, se puso a trabajar con esta idea de que los triángulos que tengan la misma base y la misma altura, no importando la forma que tengan, van a conservar en la misma área. Y ella construyó un tangram triangular, en donde le permitía, por ejemplo, comparar piezas todas triangulares, no como el tangram original, y decir, bueno, acá estoy haciendo más o menos la misma comparación que hacía antes, de solo superposición, y veo que más o menos esta pieza verde es la mitad de la pieza naranja, pero habían otras piezas en donde no era tan evidente y en donde yo podía, por ejemplo, ponerlas así y decir, bueno, aquí no podría asegurar a simple vista que cuál es la relación de las áreas de la pieza azul con la pieza naranja. Pero sí, cuando los niños ya habían trabajado la idea de la base y la altura, aquí decían, bueno, tiene la misma altura, la base parece ser la mitad, entonces, al igual que el triángulo verde, este triángulo celeste tiene la mitad del área de este triángulo naranjo. Entonces, esto fíjense que como les digo, se construyó ahí en el 2017, en su libro GeoGebra, que nos permitía trabajar considerando estos aspectos de los ecosistemas educativos híbridos, utilizando tecnologías físicas y digitales con un propósito y con un objetivo de aprendizaje. Y ya para terminar, yo sé que ya estamos pasando al horario de las preguntas, entonces justamente quería tener eso ahí. Me gustaría que las personas que están presentes pudieran escanear ese, ¿cómo se llama? Ese código QR o ingresar a través del enlace que les voy a pasar por el chat. Aquí estoy escribiendo algo, ya sea a través del chat o del enlace que les compartí del enlace que les compartí con el chat, como bien digo.
Entonces, y pongan su nombre. Ingresen su nombre y le den ingresar, por favor. Entonces, bueno, esta es una tecnología de GeoGebra y lo bonito de esta tecnología es que yo no necesito ir preguntándole a ustedes si ya se registraron o no, porque fíjense, los que estén viendo la pantalla, de manera en línea, o sea, perdón, en vivo, me va diciendo cuáles son las personas que han ingresado. Entonces vemos que ya tenemos a 6 personas, les llama por defecto estudiantes, ¿cierto? Aunque no lo sean, pero bueno, vamos a seguir ahí la nomenclatura de este espacio. Al principio se llama GeoGebra Classroom, con ese nombre salió, actualmente todavía se le sigue llamando así, pero la gente se confundía con este otro Classroom de Google. Entonces le están cambiando el nombre a Lección GeoGebra. ¿Okay? Entonces ambos nombres son equivalentes. Y entonces vamos viendo que ya tenemos 8 estudiantes. Por ejemplo, Anabel ya empezó a hacer las actividades. Entonces, como yo no he dado la indicación, acá voy a mostrar cómo funciona esta tecnología. Yo puedo poner en pausa la clase. Entonces usted, como estudiante, le va a aparecer una ventanita donde no le va a dejar hacer nada más y va a decir, espera hasta que tu profesor o profesora reanude la clase. Entonces acá yo voy viendo que tenemos ya 11 estudiantes. Muchas gracias a todas y a todos por ingresar. Y lo que me gustaría hacer son unas actividades muy breves sobre geometría, ¿cierto? En donde les voy a pedir que por favor en la primera actividad ustedes puedan representar el diagrama que corresponde a esta simbología. A pertenece a L, donde A es un punto y L es una recta. Lo importante es que en la primera parte, en este espacio en blanco que está acá, usted ven que hay un lápiz, entonces usted puede dibujar, o igual si se va acá, usted podría poner una imagen, hacerla con lápiz y papel, tomarle una foto y subirla, pero como a usted le quede mejor. Y entonces la idea es que usted pueda hacer ese diagrama, un punto que pertenece a una recta, por favor. Y lo importante de acá es que la única regla es que no use GeoGebra, el software. ¿Ok? Que lo haga ahí de manera rapidita, por favor. Entonces les voy a pedir que lo vayan haciendo, por favor, en este momento. Y a medida que ustedes vayan haciendo esa actividad, aquí en GeoGebra Classroom, va a ir apareciendo lo que usted hace en vivo. Entonces, por ejemplo, veo que Anabel puso una regla, Kate también puso una regla y trazó una recta, muy bien. Y entonces voy viendo quiénes van trabajando, quiénes no, ¿cierto? Y cuáles son las tareas que van haciendo y me muestra una previsualización de lo que usted va haciendo. Entonces ahí les voy a dejar unos segunditos para que puedan hacer esa actividad, por favor. Entonces ahí vemos cómo André Ortiz, Eddie, Cristóbal, Roger, Mauro, Doris, Daniel, Diaedalen09, Mauro, cómo van haciendo la actividad. Perfecto. Entonces, acá yo puedo ir viendo, en honor al tiempo, como nos queda poquito tiempo, ¿cierto? Voy a empezar de nuevo, de inmediato con la reflexión. Voy a pausar el Classroom en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ya, lo pausé. Entonces, de esa manera, yo los estoy motivando, por no decir obligando, a que ustedes tengan que ponerle atención al profesor, ¿cierto? Porque está parada el Classroom, entonces ya no pueden seguir haciendo sus tareas. Entonces vemos que, por ejemplo, Kay acá puso la recta, ¿cierto? Y puso el punto, muy bien. Vemos que Andrea Ortiz, por ejemplo, estaba creando esa recta y poniéndole aquí esos signos que nos indican que las rectas o este segmento de recta se va extendiendo, ¿cierto? Acá también Anabel, por ejemplo, puso ahí el nombre de la recta y el punto, y fue más o menos lo que todas y todos hicieron, ¿no? Poner la recta y poner el punto. Muy bien, muy bien.
Entonces vemos por acá, no quiero, por ejemplo, aquí Doris puso la recta, ¿cierto? Utilizó la simbología, puso el nombre y también puso el punto. Algo muy importante es que, por ejemplo, digo, mira, esa es una L mayúscula, pero en realidad era L minúscula y estoy borrando lo que hizo Doris, ¿cierto? Yo voy a poner una L así minúscula. Entonces me puede decir Doris, pero profe, ¿por qué cambia mi respuesta? Yo quería que quedara así como ya estaba. Bueno, esto es solo una previsualización. No sé si se alcanza a ver acá. En la esquina superior derecha dice, esto es solo una previsualización. Entonces, yo no estoy cambiando la respuesta de Doris, sino que simplemente estoy interactuando con algo con una captura, como si le sacara una foto a la tarea de Doris y yo pudiese modificar esa foto. Pero en definitiva no estoy modificando la tarea de Doris. La tarea de Doris ahí está sin cambios, ¿ok? Entonces ahora les voy a pedir que en la segunda parte, en la segunda actividad, ya con esto terminamos, que hagan exactamente lo mismo, pero que ahora lo hagan con GeoGebra, ¿ok? Acá tienen GeoGebra, esta ventanita, tiene las herramientas. Entonces, por favor, usted haga el diagrama que represente en la simbología A pertenece a L, donde A es un punto y L es una recta. Entonces, por favor, les voy a pedir que vayan haciendo esa segunda actividad. Ya está reanudado el Classroom. Y como les digo, ya con eso vamos terminando para ver algunas preguntas. Mario pregunta cómo se hace para pausar una clase en GeoGebra que los participantes... creo que ahí se le cortó la pregunta. Justamente ahí donde estoy, quien crea el Classroom queda con los permisos de profesor o profesora. Entonces va a haber algo diferente a los estudiantes. ¿Ok? Entonces simplemente con darle clic ahí al botón que dice pausar, ya se pausa la clase y el mismo botón luego cambia y yo le puedo dar reanudar. ¿Ok? Entonces de esa manera, así muy simple, se pausa o se reanuda la clase. Y ya vamos viendo cómo hay algunas respuestas. Podemos ver que... Aquí voy a agrandar un poco. Ahí está. Para que las veamos así. Por ejemplo, Kay, ¿cierto? Miembro de la comunidad GeoGebra latinoamericana, la profesora Keila Chacón, puso acá una recta y 2 puntos. ¿Cierto? Bueno, eso ya es interesante. En la primera parte pusieron solo un punto. En esta pusieron 2. Estamos viendo aquí a la profesora Luz Séptimo también. Andrea Ortiz también puso 2 puntos y la recta. Eddie también, 2 puntos y la recta. Cristóbal igual. Y en definitiva, creo que podríamos ver que todas y todos pusieron al menos 2 puntos y la recta. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí lo interesante es preguntarnos ¿y por qué? ¿Por qué creen ustedes? O sea, vemos diferencias, ¿cierto? Cuando trabajamos en la primera parte sin GeoGebra, que lo que estaba simulando era trabajar con papel y lápiz, con tecnologías físicas, ustedes pudieron dibujar la recta y poner un punto sobre ella. Entonces voy a pausar la clase en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Entonces, en la primera parte de la tarea, o en la primera actividad, perdón, usted lo que podía hacer era simplemente, esto está simulando, como les digo, el lápiz y papel, una tecnología física. Entonces usted podía trazar una recta. Bueno, me van a perdonar el pulso, yo soy zurdo y estoy con el mouse con la mano derecha. Entonces trazaban la recta, le podían poner estas simbologías, estas flechitas, ¿cierto? Le podían poner, bueno, esta es la L, la recta L y este es el punto A. Perfecto. Y no necesitaban poner un segundo punto. Lo cual sí fue necesario cuando usted trabajaba con GeoGebra. Si yo simplemente selecciono la recta, lo que va a hacer, fíjese, le voy a dar clic y crea un punto. No me está creando la recta, ¿cierto? Sino que, o bueno, lo primero que creó no fue la recta, sino un punto. Y ya si muevo el mouse, estoy viendo que tiene una recta que no está completamente determinada, entonces voy a darle otro clic y lo que hace es poner otro punto. Bueno, ¿por qué hace eso? Porque en GeoGebra todo lo que ocurre tiene que ver con la geometría euclidiana. Y uno de los axiomas, de los primeros axiomas de Hilbert, dice que
toda recta está completamente determinada por 2 puntos. Entonces, para construir, y por favor atención al verbo que estoy usando, construir una recta, yo necesito mínimamente 2 puntos. ¿Ok? Para construirla. En cambio, cuando estábamos aquí trabajando con este espacio que simulaba un espacio de lápiz y papel, un espacio físico, lo que teníamos no era una construcción de esa recta y ese punto, sino que estábamos haciendo un dibujo. ¿Ok? Y como es un dibujo, no debe seguir las propiedades euclidianas. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente hacer un dibujo de ese diagrama y entonces puedo incluso trazar primero la recta y luego poner el punto encima. Porque es un dibujo, ¿cierto? No es una construcción. Pero en el caso de GeoGebra no son dibujos, sino que es una construcción geométrica y como es una construcción, yo necesito tener 2 puntos para poder determinar una recta completamente. Entonces, ahí hay diferencia respecto de cómo hacemos la misma tarea en un ambiente o en un espacio físico, como el lápiz y papel, y un espacio digital, como es el ambiente de geometría dinámica de GeoGebra. Entonces, en definitiva, y hablando, ¿cierto?, de cómo utilizamos estos ambientes de ambientes virtuales de aprendizaje de GeoGebra para la educación híbrida, podemos decir que la representación estática, ¿cierto?, con papel y lápiz o en la pizarra, ¿cierto?, aludiendo a las tecnologías físicas de un diagrama, usamos signos para endosarle propiedades geométricas, lo cual nos provee una mayor libertad al representar. Entonces podemos dibujar, porque estamos dibujando y las propiedades se las atribuimos a través de signos. Por ejemplo, estas flechitas que poníamos en el extremo del segmento. Y para la representación dinámica con GeoGebra, que en este caso representa las tecnologías digitales, de un diagrama se necesita movilizar conceptos geométricos que permitan construirlo al estilo euclidiano. Entonces, si se dan cuenta, cada tecnología me permite hacer algo característico de ella. La tecnología física, en este caso el lápiz y papel, me permite una mayor libertad al momento de representar, dado que es un dibujo. Y ese dibujo yo le puedo asignar signos. Por ejemplo, si trazo un triángulo rectángulo, le puedo poner el cuadradito ahí en el ángulo para que diga, para yo decir que ese es un triángulo rectángulo, a pesar de que sepamos que no lo sea. Que si yo mido ahí, no tenga 90 grados. O que si yo hago un triángulo, dibujo un triángulo, digo, bueno, eso es un triángulo a pesar de que sus lados sean como curvos. ¿Ya? Porque estamos dibujando y le estamos asignando propiedades por los signos o por convenciones. En cambio, el ambiente de geometría dinámica de GeoGebra, ¿cierto? El diagrama que estoy haciendo es una construcción, por lo tanto necesito movilizar conceptos geométricos, como le digo, para construirlo al estilo euclidiano. Y ya esta es la última diapositiva. Finalmente podemos hablar acerca de este valor pragmático y epistémico del ambiente de geometría dinámica de GeoGebra para esta tarea en particular. Y entonces decimos que el ambiente de geometría dinámica de GeoGebra es un ambiente constructivo. De ahí que todo lo que hagamos en tal ambiente será producto de una construcción geométrica y las propiedades de la geometría euclidiana. Y además, en términos epistémicos, tenemos una función que en los ambientes de geometría dinámica se llama rastre, entonces puedo verlo como una transformación continua en tiempo real, y eso me permite explorar el comportamiento dinámico del diagrama para estudiar las relaciones de dependencia entre los objetos geométricos que lo componen y dar cuenta de, por ejemplo, conjeturar su proceso de construcción. Bueno, todo esto que les menciono acá en el valor epistémico de este ambiente es algo propio de ese ambiente y no se puede hacer en el ambiente de lápiz y papel. Por ejemplo, poner a prueba una construcción, eso no se puede hacer en lápiz y papel. Las construcciones con regla y compás en un ambiente físico como el lápiz y papel tienen otras propiedades, ¿okay? Otras características. Si yo quiero explorar cómo fue hecho eso, ese proceso únicamente lo puedo hacer en un ambiente de geometría dinámica. Entonces, de esa manera quería ejemplificar esta idea de los ecosistemas educativos híbridos, específicamente con GeoGebra, explore cuál va a ser las tecnologías que usted tiene disponible
vea cuál es su potencial de cada tecnología para el contenido, la noción matemática que usted quiere trabajar con sus estudiantes, y luego vea cómo las puede utilizar de manera coordinada, como por ejemplo, en este caso donde primero vimos un ejemplo o un caso con lápiz y papel, simplemente dibujar una recta y un punto, y a continuación pasamos a construir ese mismo diagrama, pero con GeoGebra, y fuimos viendo las diferencias. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención y la invitación, y pues quedo atento ahí a dudas, consultas, sugerencias, y también ahí están mis datos de contacto por si me quieren contactar luego de la conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sergio. Tenemos aquí algunos comentarios y preguntas. Tenemos el de Alexandra Molina. Pregunta, ¿cómo se coloca la pizarra, que fue la primera actividad? Muy buena pregunta. Esa pizarra es otra herramienta de autor de GeoGebra que se llama GeoGebra Notas. Entonces, cuando usted está creando la actividad GeoGebra, a ver, voy a poner el diagrama. Permítanme un momento. Es esta herramienta GeoGebra Notas. Entonces, cuando usted está creando esta herramienta, que es la actividad GeoGebra, usted dentro de la actividad GeoGebra puede poner un GeoGebra Notas. Entonces, y aparece de manera muy, muy, muy sencilla ahí en las opciones. Entonces, de esa manera se puede poner esa pizarra. También tenemos una consulta de Keila. ¿Con GeoGebra reforzamos definición o en su defecto los obligamos a aplicar la definición? Gracias, Keila, por la pregunta. La primera parte, ¿cómo era? Estoy buscando por acá. Si reforzamos la definición. Bueno, yo acá lo que diría, Keila, sobre todo porque ella utilizó la palabra obligamos a que hagan algo, pues acá hay que justamente ver las características del ambiente, y el ambiente de GeoGebra, el ambiente de geometría dinámica de GeoGebra, es por definición un ambiente constructivo funcional. Si yo quiero hacer algo geométrico en GeoGebra, tengo que construirlo con las reglas de la geometría euclidiana. Entonces, si usted quiere hacer algo geométricamente, obviamente necesita movilizar esas nociones geométricas. Incluso yo no diría obligar. Obviamente el ambiente mueve o promueve hacer eso. Pero fíjense que cuando, por ejemplo, en la escuela, a mí me enseñaron a hacer construcciones con regla y compás, yo no tenía idea para qué servían. Y el único objetivo que tenía era porque estaba en el plan curricular de Chile y entonces había que pasar ese contenido. Pero cuando yo trabajaba otros contenidos geométricos, estaban completamente desconectados de los anteriores. Bueno, acá en este ambiente necesitamos que los estudiantes movilicen esos conocimientos previos geométricos que ya han aprendido para ir construyendo otros más complejos. Entonces yo lo vería de esa manera y no lo vería como que obliga a. Bueno, sí, siempre podríamos ver que lo obliga, pero en realidad tiene otro sentido más educativo que solo obligar, sino que es, como en su primera parte decía Keila, que hay que reforzar las definiciones o permite o ayuda a reforzar esas definiciones. Muchas gracias. Estamos un poquito sobre el tiempo, así que vamos a tomar una última pregunta, pero de igual manera, como mencionó el profesor Sergio, los invitamos a que pues lo contacten al correo que está aquí. La última pregunta es de Daniel Rivera. Al intentar avanzar el uso de GeoGebra al proceso de prueba de conjeturas, se recomienda haber dotado a los estudiantes de diferentes tecnologías que sirvan como parte de sus argumentos. Okay. ¿Fue la pregunta de quién? Para releerla, por favor. Daniel Armando Rivera. Ya, al intentar avanzar el uso de GeoGebra al proceso de prueba de conjetura, se recomienda haber dotado a los estudiantes de diferentes tecnologías que sirven como parte de su argumento. Pues creo que la respuesta ya se dio durante la conferencia. La propuesta es, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje que usted quiere trabajar con sus estudiantes? En este caso, usted habla de prueba de conjeturas. Yo diría, por ejemplo, en la escuela no es necesario trabajar demostración. La demostración es un trabajo de las personas que van a ser matemáticos y matemáticas. Esa es mi opinión, ¿cierto? Entonces ahí la conjetura, claro, sería su objetivo. Entonces, ¿qué noción quiere usted que los estudiantes conjeturen?
¿qué tecnologías tiene usted disponible para trabajar esa noción matemática? Tiene tecnologías físicas, tiene tecnologías digitales. GeoGebra es una tecnología digital, pero por cierto que existen otras, ¿cierto? Por ahí se mencionaba Graspable Math, ¿cierto? Cristóbal Pino. Entonces, la idea acá no es que qué tanta tecnología necesite. Yo creo que tenemos que desactivar un poquito ese pensamiento. Antes pensábamos mucho, bueno, ¿qué será mejor? ¿Utilizar papel, lápiz y papel o GeoGebra? Y yo aquí con esta conferencia lo que quiero es desactivar, ¿cierto? Ese tipo de ideas. Porque acá no es un versus, sino que es, oye, veamos que todo es parte natural de nuestra sociedad, ¿cierto? De nuestros ecosistemas educativos híbridos, cómo podemos sacarle el mayor provecho, cómo podemos sacarle jugo a todas esas tecnologías que tenemos disponibles. Entonces, se recomienda haber dotado a los estudiantes de diferentes tecnologías que sirvan como parte de sus argumentos, pues en realidad lo que usted tiene que ver es cuál es su objetivo educativo, cuál es su objetivo de aprendizaje, cuáles son las tecnologías que usted tiene disponibles y cuál es el potencial de cada una de esas tecnologías para trabajar esa noción matemática que usted quiere, que en este caso es la conjetura. Esa sería mi respuesta para Daniel Armando y me voy a tomar solo unos segundos para decirles, veo que hay muchas preguntas, pueden escribirme ahí a mi Twitter, también tengo una página de Facebook que la encuentran en esa página de arriba, About Me, diagonal Sergio Rubio, entonces me pueden escribir por ahí. De igual forma yo voy a estar publicando el enlace de esta presentación en mi Twitter y ahí ustedes pueden ir haciendo los comentarios, bueno, en Twitter y en Facebook y ustedes pueden ir dejando sus preguntas y podemos seguir interactuando ahí por este espacio virtual. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio. Antes de dar por cerrada este webinar, queremos recordarles que vamos a estar compartiendo la grabación a través de nuestro canal de YouTube, que vamos a publicar en breve aquí en el chat, y que también los invitamos a nuestro próximo webinar de educación matemática, que será el 19 de agosto a las 2 de la tarde. Las inscripciones, el link de inscripción va a ser compartido, al igual que siempre, a través de nuestras redes sociales. Así que los invitamos a que luego puedan también compartir esta conferencia con sus colegas, estudiantes y pues con las personas, el público interesado en GeoGebra y sus aplicaciones. Una vez más, queremos agradecerles por acompañarnos en esta jornada y también pues queremos agradecerle al profesor Sergio Rubio Pizorno por cedernos este espacio en su tiempo. Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente tarde y excelente tarde a todos nuestros participantes. Hasta luego. Saludos y gracias totales. Chao, chao. Que estén muy bien.